Cuando llegamos por primera vez al asentamiento tabaguaraní, no sabíamos más de lo que se puede leer de pasada en los diarios. Solo teníamos una percepción difusa de un lugar de lucha y resistencia en el interior del Paraguay. Todavía ignorábamos su historia de desalojos en serie. Desde el primer campamento, Tabaigorda en los inicios de los 90, hasta cómo finalizaron reubicados en el medio de la nada, sin caminos, sin agua ni electricidad, solamente cercado por grandes ojales. En Taba, los campesinos decidieron dejar atrás el modelo de viviendas aisladas que suponen los asentamientos tradicionales y propusieron un modo centralizado, en el que, al estar uno al lado del otro, se facilita la organización. Esto, sumado a una fuerte disciplina y la propiedad colectiva de la tierra, permitieron su sobrevivencia y desarrollo. Tampoco vimos todas esas cosas cuando llegamos aquella primera vez investigando sobre los cambios políticos que se avecinaban desde el interior de la nación guaraní. La verdad, lo primero que vimos, los primeros registros que hicimos con la cámara, fueron imágenes de un niño, todavía desconocido. Acá se queda batida por. El 16 de septiembre. Nuestro aniversario. De mi cumpleaños ahí, 16 de septiembre. Yo, por ejemplo, no estaba todavía, pero el otro compañero empezó a ocupar una tierra cerca de Guayaguira. Estaba ahí borda. Ahí hubo mucha lucha. Año de ocupación 1989. Hectáreas en conflicto, 7.000 hectáreas. Familias afectadas, 320 familias. Situación actual, desalojados en 2 ocasiones. Los campesinos volverán a tomar posesión de las tierras que ya habían tomado anteriormente y que la opinión pública fue informada con detalle. Esa es la mandioca. Esa es la mandioca. ¿Está bien? Esta es piña. Piña se llama. Esa se planta. No, es un
Mamma di leder det. Jonas leder. ¿Comer Isra? Vamos. Quiero comer ya algo para tomar tereré. Ñande cuera, ñande barea. ¿Qué? Ñande cuera, ñande barea. Nosotros le tenemos hambre. ¿Entendés? Estaba, y como les decía, es una escuela grande para todos y fundamentalmente para mí, digamos. En el caso mío, que estudié un poco, intenté entrar en la universidad, en la ciudad, todo eso, fui aprendiendo también muchas cosas que no son parte, no son de la cultura, no son de nuestra identidad, pero que lo fuimos asimilando a partir de la realidad concreta que nos tocó vivir, digamos. O la mayoría que tienen más problemas son los que vinieron a la ciudad y después regresaron, digamos. Porque van marcados y muy fuertemente por toda la influencia del mundo urbano y capitalista, digamos. La gente que nació y creció en el campo, así, siendo parte de las comunidades indígenas o campesinas, así en menor grado tienen ese problema. Los que mayor problema tenemos son los que de alguna u otra manera nacimos, crecimos un poquitito en el campo y luego nos relacionamos con la vida urbana a partir del trabajo, del estudio o haber crecido en casas de familias y eso, donde la concepción del mundo es diferente, digamos. Y donde uno tuvo que necesariamente aprender a asimilar para sobrevivir, digamos. ¿Qué hiciste? Nada, ¿Qué vas a hacer ahora? nada. Solo camina para nadar. Caminar para nada. Si a alguno le falta a algo, alguno le falta algo, digamos que yo no tengo maíz y vos me prestás así, después yo cuando tengo te devuelvo. ¿y vos que te acordás cómo es Asunción? ¿En Asunción era así? No, en Asunción no, diferente en Asunción. Antes de todo el día veía la tele, de día y noche, no paraba. ¿Y ahora por qué suplantas la tele? Por la chacra. Eso es lo que más me gusta ahora. Come también. ¿Ya comiste alguna vez chipa guazú de este? No. ¿En serio? Chipa. Como sopa también. ¿Ah, sí? Sí, del choclo se hace. Chipa guazú. ¿Ah? Ah. No sé por qué se dice chipa guazú. El otro es chipa, lo que se hace de almidón, chipa. Y ese se hace de maíz, chipa guazú. Y el otro es sopa.
Tiene ya corazón. ¿Cómo hicieron para conseguir que el colectivo llegue hasta acá? Le exigimos. Antes no quería pasar por acá porque toda la gente habla mal de Taba. Por Taba no quería pasar. Y después la gente viene acá y habla con la gente también. Y después se da cuenta que todo era mentira, que solo acá había seguridad, gente amable, que realmente entendía la situación del campesinado, de los pobres, todo eso. Después se da cuenta. De a poco se dan cuenta la gente. Hay la gente que no se rinde y que no acepta esta situación de injusticia que vivimos en Paraguay. Cantor que es tu hijo. Nueva que llegó. Llega acá a Taba y se presenta. ¿Con quién tiene que hablar? Y nos reunimos con él, le decimos cómo es nuestro sistema acá, tenemos una organización, le explicamos todo y las condiciones de cómo entregar las tierras, todo eso. Que acá la tierra no se vende, ni no se compra. Siempre procuramos para ser autónoma, ¿verdad? Porque procuramos producir los productos de consumo, sí, maíz, maní, y esperamos cualquier cosa, cualquier ataque, por eso siempre nos descuidamos de eso, producción autoconsumo, así. Ya está. Can I help you with that? Actualmente, por ejemplo, la represión acá en el Paraguay es bastante y siempre fue muy salvaje, muy brutal. Desde que terminó la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, acá el pueblo paraguayo fue totalmente arrasado, se vendían tierras a extranjeros. Carlos Casados, empresa inglesa, argentina, por ejemplo, llegó a acaparar
inclusive más de 5 millones de hectáreas de tierra. Actualmente siguen controlando más de 2 millones de hectáreas de tierra. Por ejemplo, en este momento tenemos más de 400.000 hectáreas. Otro creo que es un argentino de apellido Antevi que está controlando también acá parando en el departamento de Concepción al norte del país. Y todo eso es intocable. Es intocable porque ellos son prácticamente dueños de nuestro país, son dueños de nuestro gobierno, que utilizan a nuestro gobierno prácticamente de capataz. Eso está muy claro y estamos viendo nosotros en la práctica. ¿Cómo es el caso del dueño de estas tierras de Tabaiborda? Y este es un capitán de fragata de situación de retiro, capitán Francisco Clarivega. Es un capitán realmente que tiene mucha influencia dentro de la Fuerza Armada, seguramente porque cuando nosotros llegamos a ocupar la primera vez Tabaiborda, los compañeros, en ese momento yo no estaba en esta ocupación, llegaron a atropellar con más de 1000 efectivos con tropas de caballería, atropellando en forma violentamente, cortando toda la ruta, repartiendo garrote por todos lados, apresando, torturando por la calle. En el campamento inicial, Tabaiborda, había cerca de 320 familias campesinas luchando. Luego de varios desalojos y represión, solo 6 familias resistieron a las nuevas tierras donde fueron ubicados. Hoy ya son cerca de 700 campesinos viviendo en una propiedad colectiva de 5.000 hectáreas, divididas entre reserva natural, chacras de uso familiar y comunitario. Las ocupaciones son un espacio de lucha muy radical, porque vos cuando ya no tenés más espacio, más oportunidad, más salida después de recurrir a las instituciones, hacer gestiones, todos los pasos legales, decidís desautorizar, negar todas las leyes del Estado capitalista y actuar directamente sobre un elemento de poder fundamental de ello, que es la tierra. Entonces esa experiencia de vida, de lucha por más de 2 años, nosotros, ocupación, represión violenta, cárceles, después reocupación de nuevo, desalojo violento de nuevo, cárceles, a los compañeros tortura, fractura, a los dirigentes, los militares les sacaron los dientes con tenazas, toda esa experiencia muy cruel nosotros pasamos, digamos, y fuimos descubriendo lo que es realmente de cómo funciona el aparato del Estado, los aparatos represivos y a qué intereses defienden y responden, digamos. Y para derrotarlos, para triunfar, para conquistar un terreno demandaba una disciplina organizativa tremenda, digamos. Y eso es lo que tenemos en la comunidad, toda una forma organizativa que lo aprendimos en los campamentos desde el 89-90, que son ya 19 años, digamos. Y en ese ambiente nacieron y crecieron la mayoría de los chicos, de los jóvenes y fueron asimilando, pero fundamentalmente desarrollando en las luchas, en las movilizaciones, porque cuando salías a la ruta a bloquear también de alguna u otra manera rechazás y te insubordinás a las leyes del Estado, digamos. Y estás consciente de que eso segurísimo que te va a llevar a una represión violenta. Paraguay, 15 de mayo del 2008. Señor Presidente de la República Federativa de Brasil, don Ignacio Lula da Silva. En primer lugar, para recordarle su origen de condición de trabajador con principios socialistas, que debe asumir la promoción de la justicia social y el respeto de la soberanía de los pueblos de América Latina. Y en segundo lugar, el Paraguay en los últimos 50 años sufrió una invasión de empresarios agrícolas brasileños que, utilizando una política de tierra de deforestación salvaje, han provocado una catástrofe ecológica con la pérdida de más del 75% del bosque atlántico que cubría la región oriental del Paraguay. Señor Presidente,
el socialista Lula da Silva. Con el debido respeto a su investidura, le hacemos llegar esta para que, utilizando sus influencias, determine la salida del Paraguay de los miles de sus compatriotas indocumentados que violan la legislación paraguaya. Por último, solicitamos a que haga saber nuestro respeto al movimiento Sin Tierra de su país y aclaramos que esta posición política no es en contra de los trabajadores honestos e intelectuales del Brasil. En espera de una atención adecuada e inmediata a nuestras consideraciones, aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente por una Latinoamérica más justa y solidaria, coordinadora por la soberanía y la reforma agraria, Departamento San Pedro, República del Paraguay. Muchas gracias. A esta hora de la mañana estamos disfrutando con la gente a través de la radio Tabaguá FM, la voz de los Silvos. Entonces estamos en transmisión desde la comunidad de Tabaguarat. No sé si me entendés, aquí en mi país, además del guarañol, hablamos en inglés, I know it to you like championat, y un poco de francés, por ejemplo, son mier, se dice, che cochon, tiene miedo, o chouchou, y se queja, oh la la, y en árabe también, por ejemplo, llovina se dice, jaibi bebé, no sé si me entendés, no sé si me entendés, nambre, nambre, nambre luego anganingo pico captura, que piolo que tanto, soy paraguayo y que nambre, nambre, nambre luego anganingo pico captura, que piolo que tanto, soy paraguayo y que... Y el que toca el güiro se... Voy a prepararme para esperar la etapa de Mambay. Me tengo que preparar. Porque en adolescente jodió la situación, en la etapa de adolescencia. Sí. Este es nuestro futuro local de mujeres. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿La coordinación de mujeres? Sí, coordinación de mujeres a nivel departamental y nacional. Y porque hace mucha falta tener un local propio para poner ahí infraestructuras, para trabajar con los adolescentes, con los chicos, las chicas, ¿verdad? Hace falta y no insistimos a la municipalidad en esos tiempos para conseguir. Seguramente tenemos que hacer alguna acción. Procuramos para conseguir en forma pacífica las cosas y si no conseguimos, entonces recurrimos a otra medida, como medida de presión. Mo. Peme puta bella huangua, pero ya, bueno, ya se topa o poti así allá. Peme puta bella huangua, pero entonces oga bella huangua, vale. En la Escuela de la Libertad funciona el primario y el secundario, y si bien la institución es estatal, los profesores adaptan los contenidos a su propia realidad. Facultad no hay, por ahora. Actualmente, algunos de los jóvenes formados en la Escuela de Taba obtuvieron becas universitarias para estudiar en países como Cuba, Venezuela y Uruguay. Entonces nuestro proceso comunitario de Taba se refleja tan claramente eso, un espacio de convivencia, de debate, de intercambio de ideas, de trabajo, de apoyo mutuo. Uno progresivamente va descubriendo que no se necesitan de esos instrumentos, de esos aparatos del Estado porque la tierra se utiliza democráticamente. Todos tienen acceso a la escuela,
el debate permanente y el intercambio de ideas permanente en las asambleas también no tiene sentido, no hay necesidad de la presencia de aparatos represivos. ¿A quién es lo que van a defender? ¿Qué intereses es lo que van a cuidar si los intereses de alguna u otra manera son colectivos? Muy bien, ya son 10 de la mañana con 11 minutos en la República del Paraguay. Esta es la radio comunitaria, la radio del pueblo. Y bueno, vamos a reiterar el aviso para los miembros de la comisión directiva de Taba Guaraní. Entonces, la convocatoria para una reunión a las 6 horas de la tarde hoy en el local de la escuela. Agradecemos una vez más a la gente por estar en sintonía de la radio y volvemos mañana. Gracias. Rechazando instituciones tradicionales como la iglesia y la policía, Taba tiene su propio espacio de gestión y solución de conflictos, la asamblea. Todo se debate allí, desde las responsabilidades para una olla popular hasta asuntos de política nacional. Ella lleva la... Da como momento más oír la... Ñame, dame... Un guajeo la cambio porque... Más... Te digo la... Sector... Pobre ya eso es marginado a los abuelos cambios a... Luego... Todo está dando... Ustedes ve... Hoy cotan de hoy allá. Opa. La veedor es toda la autoridad o yo coramon o taja momento y se ve la votación. Me sabe cuándo el coi paga atribución. Solo veedor cuera y catoyoko. O denunciar o topamos de irregularidad o no y la apoderado, la ley ya apoderado, pero ya oñontes de payima no hay nada. O uma la apoderado cuera oñe reunido, pebe o una posibilidad oñe solucionando iramos oye escala momento ahora beba oñe me. Samuel Mallorquín, Ursulina Díaz, Toribio Casco, Victoria Casco, Román Cardoso, Román IJ, Antonio Cardoso, Silvia Leticia, Rafael Mallorquín, Raúl Mallorquín, Roberto Carlos Cristaldo, Odilón Caballero, Antonia Torres, Amado Fernández. La forma de elegir a las autoridades, por ejemplo, eran totalmente diferentes en la cultura guaraní. Una civilización donde no se utilizaba todavía la escritura ni nada, era todo verbal, la palabra era muy importante. Entonces el Mbaí o Payé, la autoridad política religiosa, era el Arandú, la persona culta. Ara es tiempo y espacio. Du es escuchar. El Arandú es el ser humano que tiene la capacidad en el tiempo y en el espacio. Y era el don de la palabra, la capacidad de transmitir, la capacidad verbal, la idea más clara, la más poética, la mejor idea, la más clara, la más contundente, la más convincente para su pueblo. Nosotros descendemos como comunidades campesinas, lo poco de indígenas que nos queda de esa nación, y de alguna u otra manera en nuestro ser tenemos asimilado todavía esa cultura, esa forma de ser.
Y es otra cultura que después vino a imponerse y los que trajeron todo este modelo de las alambradas, de las tierras divididas. La forma misma de organizar el trabajo, la forma misma de relacionarse con la tierra, ese mismo ya es un atropello a nuestra forma, a nuestra cosmovisión, digamos, de no respetar a la tierra, de solamente mirarlo como un factor económico productivo, digamos. Después el atropello a nuestra identidad, a nuestra forma de ser, a nuestro idioma, porque el idioma del latifundista, del propietario de las estancias o de los establecimientos productivos, agroindustriales o agroexportadores, es idioma extranjero, es castellano, o es portugués, o es alemán, o es japonés. Todos los grandes propietarios son en la mayoría de los casos extranjeros o hijos de extranjeros. No teníamos en esa época camino, entonces le llevamos por el río un día de viaje. Un día de viaje. Y acá lavamos la ropa, hasta incluso llevamos agua de acá para tomar. La gente esta hora estaban todos acá. Sé libre de zapatillas, sé libre. Peixinho. Peixinho en PM. Yo voy a meter un pie por lo menos, porque debe estar hermosa esta. No. Ella me viene con Porque ya está oscureciendo. Y esta zona es muy baja también. Zona baja y nos reunimos en asamblea y decidimos a construir un centro urbano. Qué historia. ¿Cuándo se llama que hacer un libro de Tahuantinsuyo? ¿Ya cambiaron? ¿Va a venir otra música? ¿Va a venir otra música? Sí. Ya. Un poquito de choncho se queda ahí riquísimo.
Pero está vivo aún, ¿no? Así. Me parecen todos Para la vivos. próxima. ¿Ese va a ser en la Me parece bueno. ¿Sí? Ya está. No, ya es mucho. Ah, tiene que ser en la host también, ¿no? Oh, Muy bien. sí. Iba a ser algo como loro o como coentro. No existe acá, ¿no? No. Salsiña. Sal fina. Cebolla. Cebollita. ¿Cómo es? Cebollita. ¿Ves? Panela veia aí que faz comida boa. Ah, não interessa se ela é coroa. Por la host podemos colocar, ¿no? Sí. Cái đấy mà. Tôi chế bởi chú kinh được. Áp cái nào đi nào. Nợ. Này cái nhà đó nên mà quay thành tí đó. Mà mãi nó tôi lên này quay. Participata para participar. Se ve la uye tomamos ande que jay pa. De que lleva la colorado fuera ve. Là cái gì vậy là có đồ đâu. Ari que de la uye tomame. Ai này mẹ thì không có thấy xem món cái hàng. Ai phố ăn để ra sẽ phố bên đây ai kia này. Camila. Camila. Le vamos a mostrar a tu mamá cómo la gente te quiere acá. Moda estaba. Sí, nos gustamos ese color. Hay color livianito para los hombres también. ¿Sí? Sí, livianito, rosadito. ¿Y Pinoza? ¿Lo viste vos? ¿Dónde vas a pintar más, bebé? De allá voy a pintar y hasta allá. ¿Cuándo y por? Vamos a parejitas, ¿sí? Mucho trabajo ahí. Me casi toda la limpieza ahí. Si no, vamos a pasar aniversario sucio. Seguramente le falta más cal, ¿verdad o no? Porque digamos que acá ellos no saben lo que si vos te vas a preguntar por qué se le dice Tauranía a este asentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y después ellos te van a decir por qué y no van a saber. ¿Pero por qué se dice Tabaguaraní?
¿Por qué se dice Taba guaraní? Porque ahí está el problema, porque no se sabe. Solamente yo no sé. Nunca pregunté eso, nunca. ¿Nunca tuviste la curiosidad? Nunca. Len. Tati. Está bueno. ¿Cuántos cumpleaños viviste Acá, uno, la primera vez que va a ser ahora. ¿Es el primero para vos? Sí. ¿Y ya vas a recitar? Sí. ¿Es el primero y ya te hacen recitar? ¿Eh? Sí. Pero depende de la piche bien. En la comunidad guaraní, ellos en su experiencia de vida se asentaban o construían sus comunidades de dos formas, digamos. Taba es comunidad civil y Guara es como una trinchera, es como un lugar en guerra. Entonces, para nuestro proceso de organización sociopolítica, digamos, Taba Guaraní es una comunidad civil, es una comunidad campesina que progresivamente la vamos construyendo, pero al mismo tiempo es una comunidad en lucha también. Cuando hablamos de comunidad hablamos de tener algo en común, un territorio, un idioma, un proyecto, un ideal, digamos. La recuperación de nuestra nacionalidad, la recuperación de nuestra identidad está estrechamente ligado también con la recuperación de nuestro territorio y a la larga que todo este proyecto que se construye de a poquito y desde abajo en todos los rincones del país tenga la fuerza, la organización suficiente para que los que formamos parte de este proyecto pueda estar a la cabeza, a la dirección de este país y desde las instituciones del Estado se pueda reorientar los destinos de nuestro país, fundamentalmente fortalecer nuestras raíces. La patria que late en mí es la patria sin amos, donde se ve construir el presente trabajando. La patria que late en mí es la patria de canto, porque el hombre no está allí existiendo amordazado. La patria que late en mí es la patria sin llantos, porque el hombre no está allí existiendo amordazado. La patria que late en mí late con arpas y rayos, la que empezó a vivir el día 14 de mayo. En ella son cual jardín los sentimientos humanos. Ele como outro lá já vira. Ele é outro. Ah, vamos ao carro. Silvina. Es una curva que ha venido Sa te hôm nay sao mà cô ấy thấy nó Sa, ulah sa. Adiós mi pena perdida.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras. Que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras. Es tu tierra la que espera que el clamor americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Échale a la marcha, échale al tambor, échale que traigo un pueblo. Yo tenía mi Disman, era así una cosa que tenía y se me perdió ya cuando vino. Échale que viene sí, para que me dé la revolución. Sí, no tenía para. Está bien. Sí. Muy bien. Hacer un poco de ser el grande y después así el chico, como te dije hace rato. Yo con una misión nomás tengo y esa misión es de recitar. No, yo hago la obligación que hacer en esto y no de hoy. No, ni de la talla. Contanos, ¿qué vas a hacer allá? Ah, ¿van a desfilar? ¿Y vos vas a ir para allá? No. No voy a ser, como se dice, tan bueno para hacer eso. Yo solamente tengo una cosa que hacer y esa cosa voy a hacer. Después termina ahí y me voy a dormir. Cada año hace eso. ¿Por qué ibas a decir la poesía? Por Ernesto. Por Ernesto, no, yo estoy acá. Federico. Esta es la actividad. ¿Por qué no?
Cada uno y pareja ahí si quiere. El aplauso, señoras, señores, el desfile de los estudiantes. Varios integrantes de varias organizaciones, de varias instituciones, hoy día presente y Catujahuecha ya conmemorar ya bueno Manduá 17 aniversario de Taba Guaraní. La patria que late en mí. La patria que late en mí es una patria de canto, porque el hombre no está allí existiendo amordazado. La patria que late en mí es una patria sin llantos, en ella son cual jardín los sentimientos humanos. La patria que late en mí siempre estará progresando, porque ningún ser infeliz se la estará aprovechando. La patria que late en mí no tiene privilegiados, todos respiran allí fraternal calor humano. La patria que late en mí late con arpas y rayos, es la que empezó a vivir el día 14 de mayo. Muy bien, ya Federico. Ya tu millena de grito salvaje, de grito de raya, vete. Bueno. Porque siempre va a haber grito de rabia, grito contra la injusticia. No. Grito contra la... No, porque, ¿cómo se dice? Mi corazón va a decir que tac, 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 tac. Taba, no, enemigo, oye, bueno, otro, a ver, música ya, Duque, música. Ela não sabe que o homem também chora quando a saudade bater no coração. Voy a practicar primero. Pora Paraguay, atopamingo la pora abacarape roba apu a hai aritusei gorra hai marcante mburuisa. Verso mía ya po awari shemonambi akokwehe haete kuita bumiba sindive oñuneros. Ta ira cuelare nondepe orre mangai camisa supecuera uyisakao peixe se desafía. Ta lejilla hipocancha haupe armas se gustaba caria que te iba saca la ignorancia manduca. Y tahueterija ya esa coavácara pepombero y yurupe falta freno burroitero y cuama peisagua autoridad anda yujuiba mamovente vaca saco y pariente so cangueles ella. Vamos a salir espectacular. Ya necesitan ñandie y la viaje. Hashe que habubi. Sheki habubi, shesuren biapo, umaite guie ma shavare sango, shembo tororena, shemishiro waisha, takebe wimi, tipo waisha. Gracias. I wanna love you every day, just every night. We say love. Never change. Is this love? Is this love? Is this love? Is this amarito? Sí, una vez más y después termina y chau. Porque eso, la lucha es alegría, es rabia, es esperanza,
es tristeza en momentos determinados. Pero alegría fundamentalmente porque a partir de la lucha, de las conquistas, de las caminatas que hace el pueblo, uno ve la perspectiva, la posibilidad, que el sueño se vaya convirtiendo en realidad, digamos, y uno se alegra. Y a partir de la alegría canta. Y a partir de la rabia también grita, consigna, canta también y hace poesías también. Una forma de denunciar las injusticias y anunciar también una sociedad nueva, digamos. Y la lucha te da la oportunidad de realmente de vivir, de ser alguien, de ser importante, de ser persona, de aportar, de ser íntegro, de recuperarse, de ser útil, digamos, al resto, a la comunidad y no ser solamente un instrumento de trabajo, digamos. Ahora ya me acuerdo ya lo que dijo una vez el Che. ¿Sí? ¿Qué? Siempre está la victoria. Sabés que este tipo ahí era argentino, ¿no? Sí. ¿Qué te parece tener un argentino en tu escuela? ¿Te molesta? No. ¿Por qué? Todos somos iguales. No porque sea de otro país, no me voy a amigar. Yo no me interesa si soy de Paraguay o de China, de Japón, de Estados Unidos, ¿no? Me voy a amigar con todos. Sí, para tener amigos. Sí, para que un día así le veo y me recuerdo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Así para recordar tiempo. Yayeto Pata. Sí. ¿Vamos a encontrarlo de nuevo? Sí, pronto. Yayeto Pata. Eso es lo que voy a hacer. Voy a extrañar. A ver, pues yo dejo la clase. Indomables hombres. Indomables hombres de vasta cultura, que la selva en templo convirtió una vez. Su ley solidaria fue la ecología de una vida plena del tiempo al correr. Más llegaron hombres cruzando los mares, con cruces, espadas y Biblias también. Arrasaron pueblos, violaron, mataron en nombre de un Dios divino y cruel. Entonces abuelos, indomables hombres, portadores dignos de Abare Miandú, alzaron sus voces, sus armas, su ciencia, los claros preceptos del Dios Ñamandú. América toda rompió su silencio, con gritos de Hatuey y Nicaragüán, se alzaron rebeldes el gran Huaycaipuro, Túpac, Amaru y Caupolicán.
y Marichiweb, la voz de Lautaro, y Tupac Katari, el jefe inmortal, cubrieron la historia de estas tierras altas con su ideología de justicia y paz. Y en tierras de Carios se alzó Potená, y vibró la selva con Guiraverá, Ñezún Mangoré Caarupen la brava, gesta libertaria de nuestra Peica. Indómitos hombres, hijos de la selva, imagen y acierto de la identidad de esta tierra roja cuya voz despierta ante 5 siglos de opresión tenaz. ¡Viva Paraguay, carajo! ¡Viva! Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las caderas.